días, Dios te bendiga. Bueno, quiero invitarte a que leamos un versículo del libro de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18. La escritura dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Qué hermosas palabras de Dios, qué hermosas palabras tan llenas de gracia y de amor. Para entender el valor de estas palabras tenemos que remitirnos a la historia y es necesario que entendamos en qué contexto se da esta promesa. Israel en tiempos de Salomón estaba unificada, estaba bajo un solo gobierno. Las 12 tribus de Israel estaban todas bajo el gobierno de Salomón. Pero a causa del pecado de Salomón, Dios se enoja y entonces Dios decide que va a dividir el reino que estaba unificado en dos grandes grupos. Está el reino del norte, que estaba constituido por varias tribus y era Israel y su capital era Samaria. Y la otra, que era solamente una sola tribu, la tribu de Judá. Entonces ese reino era llamado Reino de Judá, el Reino del Sur, y su capital era Jerusalén. ¿Qué había sucedido? Que cuando Isaías está citando esta promesa, hace un tiempo atrás, el Reino del Norte había sido llevado cautivo por Asiria. Y todos ellos habían sido llevados como esclavos, habían sido despojados de la tierra que Dios les entregó. Y Judá, que fue la que quedó libre después del cautiverio, estaba por los mismos caminos, estaba caminando en pecado, estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, ellos al ver lo que Dios hizo con el reino del norte, no cambiaron, siguieron en su misma tónica. Y pues yo pienso que hubiera sido interesante que ellos al ver lo que había sucedido, el trato que Dios había hecho con el reino del norte, pues ellos hubieran dicho, debemos cambiar, debemos arrepentirnos, debemos hacer las cosas de otra manera. Entonces, miremos por ejemplo que este versículo que acabamos de leer dice que vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Y estas palabras Dios las dice antes de actuar definitivamente. Es una advertencia de Dios, sin embargo son palabras llenas de gracia y de misericordia. Y les dice, si sus pecados fueran como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Por qué Dios está comparando los pecados con esos colores tan fuertes como el escarlata y como el carmesí? Es porque con estos colores eran los que se tinturaban la ropa. Entonces, estas personas de ese tiempo eh, estaban vestidos de pecado. Vestidos de pecado. Quiero solamente citarles los versículos, no los voy a leer, donde Dios señala por qué sus pecados eran tan rojos como el carmesí y como la escarlata. Por ejemplo, en el versículo 2 de ese capítulo 1 de Isaías, vemos que ellos se habían vuelto rebeldes contra Dios. En el versículo 3 también vemos que Dios los señala de ingratos con Él. Habían sido desagradecidos, habían convertido en personas que no habían valorado lo que Dios había hecho por ellos. En el versículo 4 también el Señor los acusa de rechazar a Dios. El versículo 10 también Dios acusa a sus líderes que estaban tan corrompidos como los de Sodoma y Gomorra. Imagínate, los líderes de la nación. Versículos 11 al 14 también los acusa de que su adoración era falsa. Vemos que Dios estaba hastiado de esa religión falsa, aparente, donde ellos hacían sus sacrificios, sus fiestas. Sin embargo, ellos seguían de esta manera, de una manera falsa y religiosa, creyendo que a Dios le agradaba eso sin que ellos cambiaran su forma de vida. Así que, por todo esto el Señor les ordena que se laven de todas las manchas de esos pecados. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista
abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Así que en este contexto es donde la promesa de ese versículo 18 toma tanta relevancia, ya que a pesar de sus múltiples pecados, Dios está dispuesto a limpiar el escarlata y el carmesí de sus pecados para dejarlos tan blancos como la nieve y como la lana pura. Sin embargo, es triste, pero si ellos no obedecían, Dios también les tenía una advertencia. El versículo 20 dice: pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Tristemente, la historia nos muestra que ellos no hicieron caso. No aprendieron de los pecados y de las consecuencias de la nación del norte. Y siguieron empecinados en vivir en esta actitud pecaminosa con Dios. Sabemos que unos años después, el imperio de Babilonia los invadió y los llevó cautivos bajo condiciones muy, muy fuertes. Yo te hago varias preguntas. ¿Qué pecados te ha pedido el Señor que abandones? ¿De cuáles pecados estás vestido como carmesí delante de Dios? ¿Cuántos ejemplos has visto del dolor y de la destrucción que trae el pecado en otras personas? ¿Has visto lo que ha sucedido cuando otras personas han entregado una vida de pecado? ¿Y qué has hecho? ¿Has aprendido de ese ejemplo? ¿Has aprendido de lo que puede suceder? Es tremendo todo esto. Tenemos que aprender. Pero Dios te dice hoy, de la misma manera que Dios le habló al reino del sur, a Judá, Dios te dice: ven hoy, estemos a cuentas. Y si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, como la escarlata, yo los emblanqueceré como la nieve y como la lana pura, a través de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Dios te bendiga.